Bien, buenos días. ¿Me escuchan? Mucho. Gracias por venir, a los valientes que se desmañanaron, vinieron después de este puente tan bueno del Día del Maestro, para venir a esta plática de diversidad marina. Este es en el marco del 8º Congreso Mexicano de Arrecifes Coralinos, donde empezaremos el lunes, pero formalmente el martes es la inauguración del evento, pero queríamos incluir en el programa algo que también interesara más a los niños y jóvenes, que también son bastante importantes y que son los que esperemos que nos ayuden en el futuro, porque nosotros le estamos dejando un mundo un poquito complicado. Entonces, pero para empezar con eso tenemos que conocer lo que tenemos aquí en el planeta. Entonces me pareció una buena idea que Rafa nos diera una plática de las que ayuda con los Cifuentes, que no pudo venir a ayudar, pero tenemos aquí al oceanólogo Rafael García de Quevedo, que nos va a presentar un panorama general de la diversidad marina, que no es nada fácil de entender y de cubrir. Entonces es un gran reto y esperemos que lo disfruten, que aprendan cosas nuevas. Esa es la idea, que tengamos cosas nuevas cada día, entonces, y que nos ayuden a entender y posteriormente a proteger y tener más cuidado del planeta. Entonces, tenemos esta plática. Afuera hay una colección de conchas, corales y fósiles que son también propiedad de Rafael, que con los años, ¿cuántos años llevas coleccionando? No queremos ni decir. Pero entonces, Rafael, con su carrera que tuvo de oceanólogo, y ha trabajado en diversos proyectos de investigación, cruceros, por aquí por allá y recorridos, tiene una gran experiencia. Entonces me da mucho gusto presentarlo aquí para que tengan un gran panorama de esta diversidad marina. Gracias. Gracias, Pedro, muy amable. Muy buenos días tengan todos ustedes, los poquitos que vinieron, les agradezco mucho. Espero que podamos hacer un recorrido por el mar y en puras imágenes, con muy poco texto, podamos darnos cuenta de la gran diversidad de especies que existen en el mundo. Muchas de ellas ya desafortunadamente están en peligro de extinción, y en la plática vamos a ver justamente por qué pasa todo esto. Los invito pues a este recorrido, ¿sí? Y ese es uno de los poquitos textos que tenemos, y nos dice así: tanto el cuerpo de los vegetales como de los animales, incluyendo el ser humano, contienen una gran proporción de agua. Todo organismo vivo incluye agua en su estructura. El agua procede del mar, la vida proviene del mar. Conozcamos el mar y aceptemos y sepamos aprovechar sus dones, ¿sí? Y de esta manera nosotros vamos a amarlo. Entonces, con esta imagen lo que quiero hacer es que empecemos a sumergirnos en el mar. Y tenemos que partir del origen de la Tierra, en donde todo esto empieza del famoso Big Bang hasta llegar a conformarse el sistema solar, y dentro de este sistema solar el planeta Tierra, con la atmósfera, con los continentes como son, y donde posteriormente se da origen a la vida. La edad de la Tierra son 460 millones de años, y la vida comenzó hace 3.800 millones de años, más o menos por aquí, ¿sí? Posteriormente empiezan los vegetales dentro del agua, que empiezan a producir oxígeno, y con ello empieza a haber oxígeno en el agua, pero también desprendimiento de oxígeno a la atmósfera. Con ello, hace 2.000 millones de años, más o menos, encontramos suficiente oxígeno como para que empiecen a generarse los primeros organismos, ¿sí?, que se forman en el mar, y posteriormente ya las plantas en tierra, los dinosaurios, los mamíferos y finalmente el hombre. Ahí tenemos la escala, ¿no?, donde vemos que una gran parte del tiempo fueron los animales acuáticos, luego estos pudieron emerger a la tierra
luego vino la gran era de los dinosaurios, los megadinosaurios, incluso hasta los que volaron, ¿sí? Las aves, y luego aparece el hombre primitivo, ¿sí? Junto con toda la mastofauna o los mamíferos marinos del Plioceno Pleistoceno, ¿sí? Y finalmente el hombre que ya empezó a hacer uso de herramientas, uso de dejar de ser nomás cazador y también recolector, y hacer uso de herramientas que le permitieron tanto cazar como pescar, ¿sí? Y ahí tenemos la evolución del hombre, ¿sí? Ahí lo vamos viendo. Pasamos al Homo sapiens computadora. Aquí me falta actualizarlo porque sigue el Homo tablet, y después sigue el Homo whatsappus, ¿sí? Ese se las debo para la siguiente. Entonces nosotros vemos a la Tierra con sus continentes y vemos que realmente debió de haberse llamado Oceanía o Oceánica, porque es más agua que tierra, aunque es más agua salada. Siguiente. Y vemos esta gráfica rápidamente, en donde del 100% del agua que hay en la Tierra, el 96.5% corresponde a agua marina. El resto, que es 2.5%, es lo que nosotros tenemos de agua dulce. Pero de ese 2.5%, el 68.6% es hielo, está principalmente en los polos, y el 30% de ese 2.5% es agua que está subterránea. Finalmente, nosotros tenemos que de ese 2.5%, el 0.26% es agua que está en lagos, ¿sí? Tenemos en suelos húmedos, ahí ven los porcentajes, y en los ríos está el 0.006%, pero de ese 2.5%, y toda el agua que tienen los seres vivos es el 0.003%. Siguiente. Y bueno, hay que acordarnos nosotros del ciclo del agua, que es como dice el doctor Cifuentes, se nos sigue olvidando y entonces deforestamos y perdemos agua en tierra porque rápidamente se nos va al mar, se nos convierte en agua salada, y eso hace que la disponibilidad de agua dulce cada vez sea menor, y la posibilidad de deslaves y desastres naturales, porque todas las ciudades están pegadas a la costa, como aquí en Vallarta, que tenemos las montañas y luego tenemos la ciudad y luego tenemos el mar. Si nosotros tumbamos los árboles y permitimos la deforestación de la montaña, toda esa tierra va a venir a acabar con nuestros pueblos. No lo queremos entender y se nos olvida el principio del agua. El agua sube, evapora, llueve, cae en las montañas, va a los ríos, a los lagos y termina en el mar. Nosotros, al quitar la vegetación, lo que hacemos es que baje rapidísimamente y no haya disponibilidad de esa agua. Siguiente. Y aquí vemos una gráfica del problema que tenemos derivado en mucho de ello, ¿no? Una escasez de agua. Vemos cómo hay países en donde no tienen agua por habitante, y en otros lugares en donde está América, donde están países, en Europa tampoco tienen agua. Por eso en Europa es más barato el vino tinto que el agua, porque no tienen agua. Por eso inventaron los perfumes, porque no tienen agua para bañarse. Y entonces, como no se bañaban, pues son mugrosos y tienen que oler bien, pues se pusieron el perfume. Pero entre los países europeos y los países americanos tienen un mayor consumo de agua porque son países industrializados. Entonces necesitan mucha agua para ello. Entonces somos continentes en donde desperdiciamos más el agua. Y ya en México tenemos en muchos lugares, incluso aquí en Vallarta, hay colonias en donde no tienen agua disponible. Y los que la tenemos disponible la tiramos como si toda la vida fuéramos a tener agua, ¿sí? Pero no nomás ese es el problema, sino que el agua que nosotros mal usamos y que mal tiramos, además va contaminada y va a los ríos y termina en el mar. Y en el mar, pues no se ve, pero afecta a los organismos, y lo vamos a ver más adelante. Siguiente. Miren nuestra tierra hermosa. Siguiente. México es un país que tiene una gran diversidad de climas, de culturas, de lenguas, ¿sí? Es un país hermosísimo y es uno de los países que tiene mayor diversidad de paisajes
de flora y de fauna en tierra, pero también en el mar, porque nosotros tenemos mar por todos lados, bueno, menos por acá, pero tenemos mar por todos lados, tenemos esa bendición de ser un país que tenemos la ventana al mar y que bueno, eso no significa recursos para México del mar, pero también nos significa turismo. Pero ¿qué estamos haciendo? Contaminando nuestro mar, contaminando nuestra playa, deforestando las montañas y con eso se nos va a ir el turismo. Pero como les digo yo, no tenemos que cuidar las playas ni los mares para los turistas. No tenemos que limpiar la playa para los turistas, tenemos que limpiar la playa para nosotros. Si las playas están limpias para nosotros, las playas están limpias para los turistas. Pero no pensemos en limpiarlas para ellas, sino en tenerlas limpias. Pero es más fácil no ensuciar que limpiarlas. Entonces hagamos eso, hagamos conciencia en nuestros hijos y en nosotros mismos y en el cuate que se para de la playa y no recoge la basura y decirle, oye, se te olvidó eso. No se te olvida el celular, ¿verdad? Ni las botellas de vino llenas, pero sí se te olvidan las botellas vacías, el pañal de niño y todo lleno de cajeta, ¿verdad? Señor, lléveselo. Tenemos que explicar eso. Y miren, los 5 países megadiversos, México, Colombia, Brasil, Indonesia y Australia. México está en el tercer lugar en biodiversidad. La biodiversidad, para que sepan los niños, es el número de especies diferentes que hay en una región determinada. Y México está en el tercer lugar. Pero México, desafortunadamente, no se hace toda la investigación que se debería de hacer. Si se gastaran los gobiernos el dinero en educación y en investigación, a lo mejor México pasaba al segundo lugar en biodiversidad, porque todos los días se siguen encontrando nuevas especies. ¿Sí? Y miren, este es un perfil para que veamos y que vemos la distribución mundial de la producción primaria. Esto es la materia orgánica que se produce en todos lados. Y vean que el mayor porcentaje en gramos por metro cúbico está en los estuarios, las marismas y los arrecifes. Puerto Vallarta está aquí, pero tenemos estuarios que son los esteros, el estero Boca Negra, Boca de Tomates, el estero del Salado, el estero de Chimo, Laguna El Quelele, ¿sí? Y tenemos los arrecifes de los Arcos, los arrecifes de las Islas Marietas, y son los lugares en donde hay mayor producción de materia orgánica. ¿Esto qué significa? Tienen una importancia ecológica, porque tienen una gran producción, son áreas de reproducción de organismos, son áreas de alimentación y descanso de aves migratorias, son áreas de protección especial de especies amenazadas, son zonas de asentamientos humanos, porque como son zonas ricas, son zonas importantes, ¿sí? Entonces esa es su importancia. Además hay una pesca, hay unas tradiciones ancestrales en esa zona, pero además hay una elevada producción pesquera, son zonas turísticas, hay actividades acuático-recreativas, hay protección contra meteoros e inundaciones, los manglares nos protegen, los arrecifes de coral también, y le dan una estabilidad al litoral, ¿sí? Esto es que nos protege contra ciclones, contra huracanes, contra marejadas de fondo. No sé si han estado oyendo lo de la marejada de fondo. Vean lo que pasó en Acapulco. Aquí tenemos marejada de fondo y no ha pasado nada, por la forma de la bahía, por la forma de la pendiente que tenemos nosotros en el mar. Eso nos ha protegido, pero eso es lo que tenemos que seguir protegiendo. Pero luego no protegemos lo que no vemos o lo que no entendemos. Entonces esta plática que pretendo darles yo el día de hoy es para explicarnos esto, ¿verdad? Entonces entremos en el maravilloso mundo del mar después de este rollo que les acabo de tirar, ¿sí? Y todo empieza cuando el hombre no lo conoce. Y cuando el hombre no lo conoce, empiezan a inventar cosas como el kraken famoso, aquel pulpo que agarraba los barcos y los hundía, y es hasta parte de alguna película por ahí de piratas, muy recientemente. Pero conforme el hombre empieza a estudiar el mar, se da cuenta que efectivamente existen grandes animales en las profundidades, como este calamar que encontraron en 1956 en Noruega. Claro, no son de este tamaño, pero lo más seguro es que las embarcaciones eran más chiquitas y que más de algún calamar subió el tentáculo y luego lo magnificaron, lo hicieron que era mucho más grande, ¿no? Siguiente. Y bueno, tenemos que entender que a diferencia
en la tierra, en el mar estamos en una zona tridimensional, ¿sí? No nomás en lo plano como aquí, sino que en el mar están los animales en todas direcciones. Y nosotros tenemos en ese mar organismos que viven en el fondo, en las grandes profundidades, tenemos organismos que viven en la columna de agua, tenemos organismos que viven en la zona litoral muy pegada a la orilla y tenemos los que siempre andan en la superficie. Todo esto genera una cadena alimenticia que parte primero de las algas, de los organismos que empezaron a desarrollarse en la tierra, en el agua, y que produjeron oxígeno, que son las algas verdes, ¿sí? Que se llaman clorofitas. Ahí tenemos varios ejemplos de algas verdes. Luego tenemos las algas cafés o feofitas, que tenemos unas grandísimas que pueden medir hasta 30 metros de profundidad, hasta 30 metros de largo, y de la cual se obtienen agares para hacer pastas de dientes, se obtienen agares para hacer gelatinas, ¿sí? Y se obtiene una gran cantidad de colorantes naturales que salen de ahí. Y vean el tamaño de estas algas, ¿no? Y ahí pues eso sirve de protección y resguardo para muchos animales, además de alimento. ¿Sí? Luego tenemos las rodofitas, que son las algas rojas, que son las que están a mayor profundidad. Cambian su coloración porque los rayos del sol ya no entran con la misma incidencia, entonces tienen otra coloración. No son tan grandes como las cafés ni como las verdes, pero son unas algas hermosas. De estas se obtienen también colorantes rojos, rojos y dan como tipo color zanahoria, ¿sí? Ahora ya con tantos colorantes artificiales ya casi no se utilizan, pero son mejores colorantes y menos tóxicos en los alimentos que los colorantes artificiales. Siguiente. Luego tenemos estos que son los pastos marinos. Realmente son unos pastos que viven bajo el agua, que soportan la salinidad. ¿Sí? Siguiente. ¿Sí? Y tienen esta forma. Viven en fondos arenosos, no viven en fondos rocosos y son alimento para una gran cantidad de animales. Luego después pasamos a las bacterias, que así como están las bacterias en la tierra, pues también tenemos a las bacterias en el mar. Estas bacterias no pueden vivir en agua dulce, tampoco pueden vivir en tierra, ¿sí? Pero son también base de la cadena alimenticia de muchos organismos, incluyendo hasta los ostiones, que a la hora que están filtrando el agua, filtran microalgas, pero también filtran a bacterias. Siguiente. Y estas bacterias no necesariamente son malignas, son bacterias buenas que están aprovechando la descomposición orgánica en el fondo del mar. Luego nosotros tenemos estas diatomeas, ¿sí? Que son como una cajita redonda que tiene una tapadera, no sé si conozcan las cajas de Petri, y son también base de la cadena alimenticia hasta de las ballenas. Siguiente. También tenemos a los dinoflagelados. Estos organismos son productores de marea roja, no sé si han oído de repente de las mareas rojas. No todas las mareas rojas son tóxicas, porque no todos los organismos producen compuestos tóxicos. Pero de todas maneras, cuando se presenta la marea roja, que a veces puede ser color café o marrón, a veces puede ser verde, ¿sí? Los científicos toman estos animales, los ven al microscopio y determinan si son de las especies malas o de las especies no tóxicas. Siguiente, todos esos son organismos microscópicos, ahí los tienen, miren. Lo que pasa es que siempre están en el mar presentes, siempre están, pero cuando hay una fertilización en el mar, cuando los ríos llevan materia orgánica a tierra, al mar en tiempo de lluvia, o cuando el mar se mueve, los nutrientes que están en el fondo se remueven, salen hacia la superficie y entonces se fertilizan. Y al haber fertilizante es como cuando ustedes ponen abono a su pasto, ¿sí? Al haber fertilizante pues se van a reproducir. Entonces de pasar de cientos de células por mililitro pasan a miles o a millones de células por mililitro y por eso cambia el color del agua. Pero cuando vamos al mar y nos echamos un buche, las que vimos anteriormente, como estas que estamos viendo ahora, los radiolarios y los dinoflagelados, los estamos tomando, pero van a ser muy poquitos y no nos van a causar mayor problema. Siguiente. Estos son foraminíferos, también estos actualmente se usan como indicadores
de la presencia del petróleo. Cuando los que están buscando petróleo escarban en el sedimento y sacan los núcleos de tierra y encuentran foraminíferos, abajo de eso hay petróleo. Entonces, además de que son parte de la cadena alimenticia, tienen un esqueleto de carbonato de calcio o de sílice, vean, parecen como caracolitos, ¿no? Esta es globigerina, son microscópicos y son hermosísimos. Cuando caminan ustedes en la playa, en la orillita de la playa, están esos esqueletos de estos animales, pero se confunden con granos de arena. Tenemos que ponerlos bajo un microscopio y pudiéramos encontrarlos perfectamente en todas las playas del mundo, aquí mismo. Luego vamos pasando a organismos más grandes como las esponjas, ¿sí? Que hay lugares en donde las esponjas son grandísimas. Estas esponjas tienen unos, se llaman ósculos, que están en toda esta parte de aquí, que es por donde ellos están filtrando el agua. Y todos los animalitos que vimos anteriormente se los están comiendo. Entran en su estómago, ¿sí? Y se los comen. Hay algunas esponjas que su esqueleto es de espículas de carbonato de calcio. Las espículas son como estas espinitas, es la estructura que forma su cuerpo, ¿sí? Unas son de carbonato de calcio y otras son de sílice. Siguiente. Vemos diferentes tipos de esponja, ahí vean la altura de las esponjas. Algunas de estas esponjas incluso sirven de resguardo para peces, son esponjas calcáreas. Siguiente. Miren, incluso aquí está este pez. Esta es una réplica de ello, como en un espejo. Este pez, miren, confundiéndose con la esponja, ahí están los ojos de él, su boca, y viven ahí dentro. También viven camarones dentro de las esponjas. Miren, aquí tenemos esponjas de sílice. Existe esta esponja que tiene una historia muy bonita. Esta esponja, los japoneses se la regalan la mujer al hombre cuando se van a casar, porque por los hoyitos estos se meten dos larvas de camaroncito y se meten siendo larvas y empiezan a comer allá adentro. No necesitan salirse porque ahí hay comida. Entonces luego crecen tanto que ya no caben por los hoyitos y se quedan adentro. Normalmente es una pareja y quedan como encerrados de por vida ahí. Entonces cuando ellos se reproducen, los huevitos de ellos salen por los hoyitos, pero ellos ya no se pueden salir. Entonces es una forma de dar o de explicar la fidelidad, ¿sí? Claro, a lo mejor más de algunos dicen, no, mejor rompo la esponja, ¿no? Pero bueno, siguiente. Ahí vemos otros tipos de esponjas. Una de ellas ya casi no se usa o son muy costosas, son las famosas esponjas con las que ahora nos bañamos. Que las esponjas artificiales se les ocurrieron de ver la estructura y la forma de esto. Ahora hay hasta colchones y un montón de cosas con ese, se llama hule espuma, ¿no? Pero realmente venía de las esponjas. Luego tenemos nosotros a los nidarios. Los nidarios están ahí, los corales, muchos tienen una forma pólipo que sale una medusita, y tenemos varios tipos, ¿no? Por ejemplo, estas tenemos aquí en Vallarta, las medusas también, las han de conocer, también les dicen malaguas. Estos parecen unas plumitas. Cuando uno las toca esas, le da uno una comezón tremenda. Siguiente. Tenemos las medusas, también el coral de fuego. Estas medusas también salen aquí. Estos tentáculos son urticantes, los globitos no. Estos aquí las han visto, estoy casi seguro, en la playa, y se conoce como fragata portuguesa. Estas no debe uno de tocarlas, sobre todo los niños, porque les va a dar comezón durante 3-4 días y es bastante doloroso. Tenemos otro tipo de medusas como esta, que es la medusa avispa, que esta afortunadamente no la tenemos aquí, pero vean, como si le hubieran dado latigazos y nomás los tocaron con estos tentáculos, y esas son, se muere la gente del dolor. Bendito sea Dios, no las tenemos en el Pacífico ni aquí en Vallarta. Y tenemos las grandes medusas. Ven, es una fotografía real del tamaño de esta medusa, ¿sí? Incluso su nombre es gigantea, ven el tamaño, son hermosas. Muchos animales viven dentro de sus tentáculos y generan ellos una como baba que no les hace nada, pero cualquier pez que se quiera arrimar ya sabe que le va a doler. Siguiente. Luego tenemos a las anémonas. Casi todos los niños se acuerdan de Nemo, ¿verdad? Nemo vive dentro de una anémona. ¿Por qué vive dentro de una anémona? Porque estos puntitos que ven aquí
los puntitos que están aquí, esos son urticantes, ¿sí? Y paralizan a las presas. Pero el pez Nemo ha logrado, o pez payaso, ha logrado generar una babita que va sobre sus escamas que no le hace nada. Entonces, al estar metido dentro de la anémona, lo protege. ¿Y qué hace Nemo? Le ayuda a limpiar. Entonces, tienen una relación bien padre, ¿no? Él lo cuida, ella la cuida y él lo cuida a él, ¿sí? Y ahí vemos cómo están sus hijitos naciendo, ¿no? Estas las pueden ver aquí, miren, ahí va una estrella de mar hacia la anémona. Siguiente. Miren, ahí la vemos cómo está dentro de él. Cuando están cerradas, miren cómo están protegidas. Hay diferentes colores y formas. Este pez, ¿sí? Que aquí los tenemos, las muerde y se las come. Les muerden los tentáculos y se alimenta de ellos. Pero tiene unos dientes muy grandes y muy fuertes que no le hacen absolutamente nada. Siguiente. Luego tenemos a los corales que se dicen corales blandos o gorgonáceos, ¿sí? O también se les dice abanicos de mar. Y hay una gran variedad de colores y formas, pero son cientos de miles de animalitos. Cada puntito de esos es un animal. Y es como una anemonita chiquita que está comiendo partículas que están ahí en el agua, microscópicas, por cierto. Siguiente, miren, varios corales. Ahí tenemos las plumillas que les digo, corales duros, corales blancos, y ahí andan los peces entre ellos, ¿no? Siguiente. Los corales nos generan barras, como en Australia, ¿sí? Barras que nos protegen de los huracanes y de los ciclones. Y hay lugares en donde en la marea baja los corales quedan expuestos. Hay unos que dicen como astas de venado, astas de ciervo, ¿sí? Estos le dicen corales cerebrósidos, se parecen a la estructura del cerebro. Siguiente. ¿Sí? Vean nomás qué hermosura de corales. Siguiente. Este es el famoso coral rojo que venden en Europa, lo empezaron a pescar con ganchos, ahora que inventaron ya el buceo lo sacan y desafortunadamente está en peligro de extinción porque básicamente se utiliza para joyería, ¿sí? Siguiente. Luego tenemos algunas como estos que son planarias o gusanos, ¿verdad? Estos otros farolitos de mar que se llaman, que durante la noche, cuando pasa por ejemplo un delfín o una embarcación, se ponen como las luciérnagas, así de colores fosforescentes, ¿sí? Y también se alimentan de microorganismos. Siguiente. Luego tenemos estos gusanos poliquetos, que se llaman poliquetos porque tienen muchas quetas, ¿sí? Cada una de estas cositas blancas que ven ustedes son hasta 20 o 30, como los aguates de las dunas, ¿sí? Entonces, si uno toca estos y normalmente están bajo las piedras, los niños cuando baja la marea les gusta mucho ir a levantar las piedras para ver qué hay abajo, y luego están estos gusanos ahí. Estos gusanos, si ustedes los tocan, va a ser como si se hubieran agarrado una tuna, así, y duele bastante, incluso se genera una hinchazón. Claro, esto depende de la resistencia de cada persona, pero los niños tienen sus manitas más suaves, más blanditas que nosotros los más grandes como yo, y entonces debemos de tener mucho cuidado de que ellos no toquen esto. Una de las cosas que se puede hacer es no tallar con nada, lavar con agua corriente a chorro, porque hay unos que no están totalmente enterrados. Entonces, si uno les talla, lo que hace uno es enterrarle los que no estaban enterrados. Entonces hay que echarle agua a mucha presión y no tallarle con nada. Siguiente. Luego tenemos estos que son los abélidos, que viven dentro de tubos y que salen estos como plumeritos. Estos plumeritos les ayudan a alimentarse capturando los organismos que están en el agua, organismos microscópicos. Siguiente, miren nomás qué belleza de animales. Estos son sabélidos que están en un coral. Después pasamos a los moluscos. Los moluscos son los caracoles, las almejas, los ostiones, los pulpos, los calamares que vamos a ver ahorita. Pero hay una gran variedad de formas, colores, texturas, y esto que ven aquí se llama el pie o el manto, y este que vemos acá es el sifón. En alguno a lo mejor al ratito vamos a ver los ojitos. Siguiente. Miren, aquí están los ojitos, ¿sí? Aquí está su pie con el que se mueve, abajo está su boca, ¿sí? Y vemos que este no pesa nada y vive en la superficie, genera esa burbuja, vive en la superficie y flota.
Ese es un caracol que anda flotando, ese no es un caracol que está en el fondo. Aquí vemos una puesta de caracoles, es como quien dice su nido, su hueva, y están ahí cientos de miles de huevitos ya fertilizados, listos para nacer. Algunos se cubren completamente con el manto. Como ven, háganle cuenta que lo tocaron y todo el manto se metió. Y eso hace que no se les pegue nada y que parezcan como si estuvieran porcelanizados o como si estuvieran pulidos, pero no están pulidos, sino que como siempre están protegidos, nunca se les pega nada. No se les pegan conchas, ni gusanos, ni otras cosas. Se llaman cipreas. Pero también tenemos estos que parecen conos, ¿sí? Que aquí vemos sus ojitos, vemos el sifón, ¿sí? Y esos tiran un dardo que es microscópico, que vendría siendo otra vez como una especie de un aguijoncito que no se ve, pero que lo expulsan por ese sifón y se lo tiran a los peces, ¿sí? Se lo tiran y ese veneno los paraliza y luego ya después se los puede comer. Entonces dentro de su boca ellos tienen un bulbo con el veneno, ese veneno va por un conducto, ¿sí? Y que está conectado al dardo o al arpón, como dice aquí, y esa es la probóscide, que es la puntita de la boca, y aquí vemos una microfotografía de ese dardo, ¿sí? Entonces los caracoles que tienen forma de cono, yo les recomiendo a los niños que no los agarran porque tienen veneno. No lo van a matar a un niño, pero sí le van a producir mucho dolor, sensación de quemadura y también adormecimiento, incluso puede ser de todo el brazo o hasta la lengua, ¿sí? Siguiente. Luego tenemos a los nudibranquios. Estos me encantan. El nombre viene de nudibranquio. Nudibranquio viene de nudo, de desnudo y de branquia. Branquia desnuda. Aquí vemos sus branquias. Estos son súper coloridos, miren aquí este plumerito son sus branquias, en este no se notan, estas son sus branquias, ¿sí? Y estos también los podemos encontrar en el mar. Estos son moluscos que no tienen concha y que tienen su branquia libre, al aire, ¿no? Luego tenemos estos que se conocen como liebres de mar, ¿sí? Que se llaman opistobranquios y pues vean por qué dicen que parecen liebres, ¿sí? Y estos sí tienen una pequeña concha, aquí está la conchita, es nomás como una plaquita que va allí adentro. Estos cuando los tocan ustedes sueltan una tinta morada, ¿sí? Que ellos la arrojan cuando algún animal se los quiere comer, ¿sí? Hay muchos peces que llegan y les tiran mordidas, entonces ellos se hacen bolita y avientan el chorrito de tinta morada, que yo creo que debe de saber muy mala, y los animales dejan de morderlos. Siguiente. Luego tenemos a los bivalvos. Bivalvos significa dos conchas, ¿sí? Y ahí, bueno, aquí no se ve la de atrás, pero hay muchos tipos de conchas, como estas de las tridacnas, que son de este. Y se usaban antes en los templos para bautizar a los niños. Ahora las hacen de cantera o de plástico o cosas así, pero mucho tiempo estas conchas fueron utilizadas para bautizar a los niños. Los ostiones. Siguiente. Luego tenemos estos que también son moluscos, que no están enrollados y que se llaman dentaliums en relación a que parecen colmillos de elefante. Estos viven enterrados en la arena, ¿sí? Y a veces se meten los cangrejos, ya que se mueren, hasta los cangrejos ermitaños se meten dentro de ellos y tienen una quela modificada que les permite que a la hora que se meten sea como una tapaderita. Siguiente. Luego tenemos a los quitones o poliflacóporos, que también les llaman cucarachas de mar y que se comen y son bien sabrosos, ¿sí? Estos quitones se llaman poliflacóporos porque tienen 8 placas. Y vean nomás qué coloraciones tan hermosas tienen. Aquí cuando hay marea baja, sobre las piedras los podemos ver desde chiquitos hasta unos de este tamaño. Lógicamente que los que se comen son los que son más grandecitos. Siguiente. Luego tenemos almejas como esta, que es una almeja que actualmente se está explotando en el Golfo de México, e incluso se está ya cultivando, que es la almeja generosa, donde más de la mitad del cuerpo del animal queda por fuera, ¿sí? Vean el